Universidad Tecnológica Boliviana, de los hechos ilícitos, carrera Derecho, materia Derecho Civil 3, docente licenciada Andrea Hortensia Gómez, curso cuarto semestre, turno noche, paralelo B. Grupo 9, universitarios Condori Ali Oscar, Chipana Machicado Gloria Rocío, Coca Flores Margarita Azucena, Coca Flores María del Pilar, Escalier Quiroz Jessica Allison. Derecho Civil del libro tercero, Obligaciones. Tema, hechos ilícitos. Concepto. En un concepto general, los hechos ilícitos son un evento, un hecho, un suceso provocado por la conducta humana en el que el sujeto activo ha causado a otro sujeto llamado pasivo un daño no tolerado, no reconocido por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, queda obligado a un resarcimiento del daño. En el artículo 984 del Código Civil Boliviano nos dice: resarcimiento por hecho ilícito. Quien con un hecho doloso o culposo ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento. Importancia de la materia. En el presente siglo, la materia cobró gran importancia. En la actualidad, los hechos ilícitos integran una parte importante de derecho de obligaciones por las siguientes causas. En esta evolución jurídica, pues reconoce en primer término la proliferación de instrumentos mecánicos, como los procesos de industrialización, tecnología, cibernética, energía nuclear, y en segundo lugar, la tendencia de reclamar del individuo. El acto ilícito civil, nociones y caracteres. El acto ilícito es todo acto voluntario, reprobado por la ley que causa un daño imputable a la gente en razón de su culpa o su dolo. Las características. Inciso A, voluntariedad del obrar. Inciso B, prohibición expresa de la ley. Inciso C, causación de un daño. Inciso D, culpabilidad del responsable. Una de las características es la voluntariedad de obrar. Se puede decir que no hay acto ilícito que sea obrado involuntariamente. Por tanto, existe incompatibilidad entre los actos ilícitos y los hechos involuntarios. Prohibición expresa de la ley. Para haber prohibición expresa debe estar en contradicción con la norma legal. De ahí que el creador del riesgo no es deudor de la reparación a título de responsabilidad, sino a título de obligación legal proveniente de un acto ilícito. Inciso C. Causación de un daño. Sin daño no hay acto ilícito civil. El daño debe haberse producido en razón de un acto antijurídico. Se atribuye a un sujeto, sea a título de culpa, dolo, u otro factor de atribución objetiva. Inciso C. Inciso D. Culpabilidad del responsable. No hay responsabilidad sin culpa. Existen algunos casos en los cuales la culpa o el dolo dejan de ser factores de atribución, tal el caso de la responsabilidad por actividades riesgosas, en la cual la culpabilidad del agente es un elemento que no cuadra en la configuración de la responsabilidad. Acto ilícito civil y delito penal. Vamos a mencionar las diferencias que existen entre un acto ilícito civil y un delito penal. El acto ilícito civil es un concepto abierto que comprende cualquier infracción a una norma legal, siempre que concurran los elementos propios de los actos de esa índole, como ser una violación de ley, imputabilidad, daño resarcible, relación de causalidades entre el hecho obrado y el daño. En cambio, los delitos penales, sean dolosos o culposos, responden a la nota de la tipicidad. Es decir, que han de estar taxativamente prefigurados en el Código Penal. El resultado dañoso es indispensable para configurar el acto ilícito civil,
Sin daño no se presenta esta causa de la obligación de indemnizar. Ya en el delito penal, el daño no es un elemento esencial, pues hay figuras tipificadas como delitos por el Código Penal no dañosas. Un ejemplo, tentativa de delito, tenencia de arma o explosivos y demás. Las finalidades de las sanciones que se aplican a los actos ilícitos civiles se hallan en resguardo del interés de los particulares mediante la acción resarcitoria que tiende al restablecimiento de su statu quo anterior a la ocurrencia del acto ilícito. La sanción civil procura recompensar el interés lesionado y tiende a colocar al damnificado en la situación precedente a la realización del hecho ilícito. Ya en el delito penal y su sanción procura el bien de la comunidad y solo secundariamente atiende el bien individual. Y la sanción penal tiene en la mira al delincuente y tiene un sentido ejemplar y represivo, procurando equilibrar la gravedad de la falta cometida con la intensidad de la pena con la que se la reprime. Finalmente, mientras las personas naturales o físicas son pasibles a responsabilidad civil o penal, las personas colectivas carecen en principio de responsabilidad penal y solo son responsables civilmente por los daños que causen quienes las dirijan o administren en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Causas de justificación. Legítima defensa. Se configura cuando alguien, frente a una agresión ilegítima y no provocada, emplea un medio racional y suficiente para impedirla. No responde por el daño que pueda causar al agresor. En el artículo 985 del Código Civil, legítima defensa. Condiciones para regular el derecho de la legítima defensa. La agresión ilegítima. Es el ataque injusto llevado contra la persona o bienes de otro. Agresión actual y no potencial. Es menester que el ataque sea actual, produzca su eficacia nociva en el momento de la defensa del agredido. Agresión contra la persona o sus bienes. Su persona, cónyuge, ascendente o descendiente a los bienes del otro que pueden ser normalmente identificados con el agredido. Falta de provocación suficiente de parte del agredido. Que el agredido no haya provocado la agresión. Necesidad racional del medio empleado para repeler la agresión. Este es un requisito clave para asegurar la extinción de responsabilidad. Estado de necesidad. Estado de peligro actual para intereses legítimos que solo puede ser conjurado mediante la lesión de los intereses legítimos del otro. Artículo 986 del Código Civil, estado de necesidad. Daño causado por persona inimputable. Los niños que no han alcanzado la edad de 10 años carecen de discernimiento y por consiguiente no es voluntario el acto dañoso que obrare, pero la responsabilidad se refleja a su padre o madre. En el artículo 988 del Código Civil, resarcimiento del daño causado por persona inimputable. Bien, ahora vamos a abordar otro de los puntos que también son importantes al momento de hablar sobre estos hechos ilícitos que se plantean. Y vamos a ahora hablar sobre otras causas, ¿no?, de justificación no legisladas en el Código Civil boliviano. Y en efecto, se señalan tres características, estas que pueden ser, en principio, justicia, por ejemplo, por mano propia o autoayuda. La siguiente, que vendría a ser la obediencia debida. Y la tercera, que serían otras posibles causas de justificación. Bueno, en primera instancia, cuando hablamos, en este caso, de la justicia por mano propia, en principio señala: nadie puede hacerse justicia por su propia autoridad. Toda persona tiene como obligación, en este caso, acudir, ¿no?, ante los tribunales de justicia, como señala el código, en el Código Civil boliviano, el artículo 1282, sobre la prohibición de la justicia directa. En su parágrafo primero señala: nadie puede hacerse justicia por sí mismo sin incurrir en las sanciones que la ley establece. En su segundo parágrafo, esta prohibición no impide, dice, sin embargo, los actos de legítima defensa, ¿no?, permitidos y calificados por la ley, ni los que lo conduzcan inmediatamente a la intervención de los órganos jurisdiccionales que se plantea. Bueno, así también podríamos decir que
Bueno, sin embargo, se admite, ¿no?, en estos casos de urgencia por la doctrina de algunos autores que el titular pueda ejercerlo, ¿no?, aún imponiendo su acatamiento con violencia, siempre que no sea posible obtener a tiempo la intervención, eso es importante, de la autoridad pública, y cuando toda dilación pueda redundar en la pérdida o frustración de su derecho. Vamos con la siguiente, que señala, ¿no?, en este caso, la obediencia debida, que plantea cuando el autor del daño ha obrado por la orden de un superior legítimo, ¿ya? Los principios expuestos se aplican especialmente por los agentes de policía, como podemos ver en la imagen, o cualquier otro miembro de orden o de autoridad pública, ¿no?, que es un factor también importante. Para el apropiado funcionamiento de esta causa de justificación es importante que el orden emane, ¿no?, de un superior legítimo, quien está autorizado por ley para dirigir la actividad o de otra persona. Bueno, ahí, como podríamos ver en el cuadro, se señala que, bueno, los policías, tal vez como un ejemplo, podrían también, ¿no?, ejercer esta obediencia debida. La disciplina, en este caso, por el pronto acatamiento de la orden recibida, es inherente a la eficiencia del servicio para que presta, en este caso, a la sociedad. Para el apropiado funcionamiento de esta causa de justificación es menester que la orden emane, en este caso, de un superior legítimo, como decíamos, debiendo entenderse por tal quien está autorizado por ley para dirigir la actividad de otra persona en el orden de su competencia. Bien, ahora vamos a abordar el tercer punto, sobre otras posibles causas de justificación, y estas pueden ser, como señala el texto, como ser, en este caso, por un motivo de urgencia, un caso de urgencia, el ejercicio de un derecho propio, ¿ya?, el consentimiento de la víctima, las cláusulas de irresponsabilidad, el caso fortuito. Bueno, estas características, en este caso la doctrina señala también, ¿no?, además de estas anteriores, estas causas de justificación como las que habíamos señalado, ¿no?, que vendrían a ser parte de estas posibles causas. De esta manera concluimos el tema de los hechos ilícitos. Muchas gracias.